Nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. El próximo 10 y 11 de noviembre habrá paro de los docentes de secundaria. Vamos a conversar sobre este tema y también el balance que se hace de este año, ya cuando queda muy poco para terminar las clases, en un año que ha sido marcado por la pandemia de COVID-19. Vamos a conversar de todo esto con José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES. Bienvenido. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, ¿por qué se elige un paro de 48 horas en este año tan particular, con todavía que las clases no están normalizadas, ¿no?, de forma presencial? Sí, luego de más de 2 meses de estar recorriendo un camino infructuoso, de pedir a las autoridades información con respecto a cómo se iba a cerrar este año, qué se proyectaba para el próximo, nos encontramos con un contexto donde el ajuste estructural del presupuesto, del gasto del Estado, va a tener consecuencias muy importantes, negativas diríamos lamentablemente, en todo el sistema educativo a partir del 2021. Sobre todo en un contexto tan complejo. Fíjense ustedes que todavía no pudimos recuperar la presencialidad plena y en muchos lugares muchos chicos hoy siguen yendo a los centros educativos en forma esporádica, entre otras cosas porque no hay recursos que permitan, por ejemplo, contratar o tener al personal de servicio adecuado para proceder a la ventilación, a la limpieza, a la desinfección de los centros. A esto se le agrega que el próximo año el recorte que está planteado arriba de la mesa y que no se es explícito con la sociedad, 200 grupos menos en ciclo básico, todavía no sabemos qué número va a ser de menos en el turno nocturno, recortes en cargos de algunas funciones muy importantes para el trabajo con el estudiantado de la familia, como los profesores orientadores pedagógicos, recortes en las coordinaciones docentes, algo que se había conquistado allá por el 2005-2006, que permitía el trabajo en equipo entre los docentes, tanto atendiendo lo que son las actividades del centro educativo, como las propias disciplinas o las particularidades de cada grupo o nivel, a un 50%, por cada 20 horas teníamos 4 horas de coordinación, a partir del 2021 se pasan a 2. En definitiva, solamente para que se tenga una idea, en secundaria se está hablando de un recorte de 43.000 horas docentes. Si yo esto lo pongo en unidades docentes, son 2.150 docentes menos para el próximo año, en un contexto donde todo el mundo nos dice que lo que se debe hacer es, con las condiciones sanitarias pertinentes, porque la pandemia no va a desaparecer el 1 de marzo, debiéramos ir a una lógica de reducción de grupos y de aumento de apoyatura al estudiantado. Bueno, en secundaria, como en el marco general de ANEP, se está yendo en el camino inverso. Y esto se está haciendo incluso de manera muy solapada, muy, yo diría, opaca en el manejo de la información. Nosotros estamos desde los primeros días de septiembre solicitando a las autoridades de secundaria, al propio CODICEN de la ANEP. Fíjense ustedes que el 6 de octubre tuvimos una reunión con el CODICEN de la ANEP en pleno y solicitábamos estas mismas informaciones, advertíamos de estas situaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sucedido nada. Recién hoy, en horas de la tarde, se nos comunica que se nos estaría convocando un ámbito, se nos está convocando un ámbito de negociación en el marco de lo que establece la Ley de Negociación Colectiva para el sector. Y sin embargo, aquí la semana pasada la directora general de secundaria pretendió construir un relato que para nosotros no es muy feliz. Primero porque tienen que entender las autoridades de educación que ya no están en campaña electoral y que la Constitución se los prohíbe. Y en segunda instancia, no se puede seguir ocultando a la sociedad los efectos que el recorte en el gasto estructural del Estado tiene sobre la educación. Le quería preguntar eso, porque justamente, como bien dice usted, la semana pasada estuvo Jennifer Cherro acá y hablaba de que, en definitiva, todos los meses tienen un encuentro bipartito con ustedes y ahí no evacúan esas dudas, esas consultas, las preguntas no son respondidas en ese ámbito. No, en primer lugar... Primero, sí. ¿Ese ámbito se constituye todos los meses? Bueno, una precisión importante, lamentablemente no. Lamentablemente no, en el Consejo Secundaria hubo que hacer varios planteos ante el CODICEN de la ANEP para que se corrigiera una conducta que nosotros no comprendíamos, particularmente la Dirección General del organismo, que no asistía a las reuniones, que lo hacía siempre de una manera que no aportaba la información, con interrupciones permanentes de su participación en los ámbitos. Recién a partir del mes de septiembre pudimos coordinar
una agenda que involucró decir, bueno, tal día en el mes vamos a tener estos encuentros, salvo situaciones excepcionales se pueda cambiar. Por lo tanto... ¿Y de septiembre para acá qué ha pasado entonces? Y de septiembre para acá lo que ha pasado es que no se ha aportado información. No se ha aportado información porque cuando nosotros vimos a analizar, mejor dicho, lo que implicaba el ajuste estructural del gasto público en materia educativa, dijimos, bueno, esto va a tener consecuencias para el 2021 porque es donde entra a regir el nuevo presupuesto. Lo primero que a uno tiene que hacer es ir a la administración y solicitar la información, decir, bueno, ¿cuál es la proyección que se hace para el 2021? Bueno, esas informaciones de manera completa las tuvimos recién el jueves de la semana pasada. Quiere decir que se ha ido procesando en términos de discusión por parte de la administración toda una serie de transformaciones de cambio que no se informó, que se ha ocultado, porque es evidente que cuando yo tengo que recortar 43.000 horas, como está obligada hoy el Consejo Secundario en el marco general de recorte presupuestal, eso va a impactar en las condiciones de aprendizaje, eso va a impactar en las condiciones de trabajo. Y lo que nosotros decimos es que en este momento tan peculiar, tan particular, todo el mundo está haciendo un enorme esfuerzo para ir en otro sentido. ¿En qué sentido? En asegurar la presencialidad. Para nosotros es un hecho clave. Hoy los padres lo están reclamando, nosotros también lo estamos reclamando. Ahora, ¿la presencialidad requiere una mayor inversión? Sí, requiere una mayor inversión, porque usted va a tener que desdoblar grupos, usted va a tener que contratar más personal de servicio. Debería pensar hasta en alquilar temporariamente algún espacio educativo que lo permita, porque eso es necesario. Sin embargo, en secundaria se va en la lógica contraria, ¿no? ¿Está trabajando en ese sentido, por ejemplo, de usar espacios alternativos a los centros educativos? No, yo diría todo lo contrario, lamentablemente. Hoy hay espacios propios de la ANEP, propios del Consejo de Educación Secundaria, que no se están pudiendo utilizar por carecer, por ejemplo, de funcionarios de servicio. Ya este año, cuando se retornó a la presencialidad a mediados de año, hubo centros educativos que tuvieron que diferir su inicio de los cursos por no tener personal, por ejemplo, de servicio. Otros centros que están funcionando todavía hasta el día de hoy a la mitad de su capacidad locativa, porque bueno, con el protocolo que hay que aplicar, los distanciamientos físicos que hay que sostener en las aulas, el proceso que recomienda el propio Ministerio de Salud Pública, porque acá no estamos hablando de nada nuevo, que es ventilación, limpieza y desinfección, lleva un tiempo que requiere un número determinado de funcionarios que hoy el organismo no lo tiene. Usted decía que el año que viene se va a precisar, digamos, apuntalar más a los estudiantes. ¿Qué porcentaje de los estudiantes quedó desvinculado este año en secundaria con el tema del COVID y esta falta de presencialidad? Bueno, es un dato interesante. Nosotros tenemos algunas proyecciones, y son esas proyecciones, que nos da en el entorno del 20-22% en algunos sectores de la sociedad. Pero es un dato que ni siquiera la propia administración podría tener hoy, y esto es lo preocupante, porque ustedes no se olviden que en el caso de secundaria nosotros vamos a tener una finalización de cursos recién sobre mediados de febrero del próximo año, producto de un conjunto de resoluciones que se tomaron que lleva a que el año lectivo no culmine el 31 de diciembre o al 30 de diciembre como estábamos acostumbrados. Por lo tanto, ese es un dato que hay que esperar y que preocupa, porque esa posibilidad de vinculación fuerte que se pueda dar en este año lectivo va a repercutir en la conformación de los grupos el año que viene. Nosotros no sabemos cómo la administración dice vamos a tener 200 grupos menos en los turnos diurnos para el próximo año, cuando ni siquiera uno tiene claro cuál es la perspectiva de promoción en este año. Sabemos que va a haber una migración muy fuerte del sector privado al sector público. Esto lo va a tener como consecuencia algo que ya lo advertimos de hace algunos meses. El aumento de cantidad de estudiantes por grupo va a ser una situación de superpoblación que va a dificultar la atención al estudiantado. Justo en un momento donde, reitero, se requeriría todo lo contrario, una atención más personalizada, manteniendo una serie de apoyaturas que hoy están en riesgo o en dudas, disminuyéndose incluso por parte de la administración algunos referentes institucionales clave a la hora de abordar el trabajo conjunto con las familias, con los docentes y con el conjunto de la institución. Olivera, usted hablaba entre otros puntos importantes, la necesidad, por ejemplo, o lo positivo que sería, en la medida de lo posible, el incremento de la presencialidad en clase, entre otros aspectos. Y tal vez muchos padres están del otro lado mirando y dicen, pero hay un contrasentido en cuanto pidiendo mayor presencialidad y a la vez tomando medidas sindicales como la del paro, parar 2 días después de venir de un paro de hace pocos días también. ¿Qué le dice a esos padres que en definitiva no entienden por qué en un año tan embromado como ha sido donde los chicos han perdido tanto,
el sindicato, digamos, lleva adelante una serie de paros en estas fechas, producto de la discusión presupuestal. Sí, lo primero que hay que decir a las familias es que aquí se está ocultando un proceso de deterioro de la educación pública, que está en riesgo las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. No nos hace gracia perder 2 días enteros de jornal laboral. Fíjense ustedes que nosotros el próximo año vamos a tener entre 15 y 20 días de pérdida salarial producto de la rebaja salarial que se nos va a imponer en todo el sistema ANEP. Y hoy no estamos parando por el salario, estamos parando por las condiciones de trabajo y de estudio. Porque lo que no se le está diciendo a las familias es que no se le puede asegurar una mayor presencialidad hoy, pero tampoco se la pueden asegurar mañana. Y yo diría lo contrario, lo que se está ocultando en definitiva es que esas condiciones para la presencialidad que nos permita la pandemia en última instancia van a ser peores que las que tenemos hoy. Porque, reitero, ¿dónde está el estudio? ¿En qué se basa la administración si no es un tema económico, financiero para reducir 200 grupos solamente en los turnos diurnos, entre ciclo básico y bachillerato? ¿Dónde se basa la administración para decir que va a haber menos matrícula el próximo año cuando todo indicaría que la matrícula va a aumentar, entre otros motivos, porque todavía no se tiene claridad cuál va a ser el nivel de repetición o de aquellos estudiantes que no pudieron continuar sus estudios en el marco de la pandemia? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que acá hay muchas cosas en juego para el próximo año. No solamente si hay mayor presencialidad o no, sino son las condiciones propias para desarrollar. Por eso estamos parando. Fíjense que acá en la plataforma no figura, por ejemplo, el tema salarial. No figura. No figura porque, bueno, lamentablemente el gobierno, después de tantos años, ha decidido que los trabajadores del Estado en general, particularmente la educación, debemos perder salario. Bueno, pero hoy sí estamos preocupados en querer asegurar a las familias y a la sociedad uruguaya condiciones de aprendizaje para los estudiantes y también, obviamente, condiciones de trabajo. Cherro fue dura con ustedes en cuanto a cuando le preguntábamos por las instancias de negociación. Usted ha matizado esos encuentros bipartitos que tenía, pero fue dura en el sentido de que dijo que, palabra más, palabra menos, de que no hacían aportes inteligentes en esos encuentros. Hablando claro y pronto, que no se les caía una idea. Bueno, yo creo que todavía sigue en modo campaña la consejera. Y esto es un problema en la administración. También el propio presidente de la ANEP sigue en modo campaña electoral, incluso cuando la Constitución le tiene vedado hacerlo. Si uno mira el retweet del otro día que hace el presidente del CODICEN de la ANEP de un planteo netamente político partidario, como fue el planteo que realizaba el senador Botara en torno al boleto estudiantil, es claro que ahí tenemos un problema. Es decir, echar la responsabilidad toda a la administración anterior, querer construir ese relato de que los trabajadores hacíamos lo que queríamos y la administración lo permitía. Bueno, eso no es así. Y sobre todo, reitero, tienen que salir del modo campaña. Sí, dijo claramente que las decisiones, que la autoridad son ellos y las decisiones las toma ella. Mirá, Danilo, se lo dijimos, lo vamos a decir acá porque se lo dijimos personalmente el otro día. La diferencia entre el ejercicio legítimo de la autoridad y el autoritarismo es el pleno respeto al orden jurídico. Y aquí hay un orden jurídico que está vigente, que tiene entre sus componentes la ley 18.508, que es la ley de negociación colectiva, que dice, entre otras cosas, que el Estado y sus instituciones, a pedir a los trabajadores, tienen que brindar la información. Bueno, la profesora Cherro no cumplió con esto. Y esto lo sabe el CODICEN de la ANEP. La profesora Cherro no hace los esfuerzos desde la conducción del Consejo para agotar por todas las vías posibles, mediante la negociación, encontrar soluciones y caminos de entendimiento en la medida que los haya. Porque la ley también es cierto que obliga a negociar, no obliga a acordar. Lo tercero, si ustedes se fijan, la profesora Cherro y el Consejo en general, porque esto no es un problema con la profesora Cherro, es un problema institucional en última instancia, asumió el 6 de mayo. Cuando asumió el Consejo el 6 de mayo, todo lo que eran respuestas concretas a la situación de pandemia ya estaban generadas. Y las generó la coordinadora del Sindicato de la Educación del Uruguay, junto con el CODICEN de la ANEP, en la medida de sus posibilidades y sus aportes. Si uno mira desde el 6 de mayo para acá, ¿qué es lo novedoso que ha surgido de parte secundaria para el manejo de la pandemia? Nada. En realidad no ha aportado nada nuevo. No hubo plataformas nuevas, el liceo en casa. Se trabajó con lo que ya se venía, porque en definitiva el Departamento Integral del Estudiante no es una invención del Consejo de Educación Secundaria en este año. En definitiva, lo que se venía trabajando en el marco del Plan Ceibal de coordinación con secundaria no es un invento de esta administración. Entonces me parece que no contribuye y hay que ser muy cuidadoso. Mire, yo estoy siendo cuidadoso en este momento porque hoy a las 5 de la tarde tenemos un encuentro de negociación en que uno aspira a encontrar una salida. Y no está bueno dinamitar los puentes, porque dinamitar los puentes a veces complica más. En este análisis,
los profesores, ¿qué análisis se hace? ¿Estuvieron a la altura de dar respuestas a los jóvenes? Se exigió un esfuerzo extra de todos, ¿no? De las familias, de los jóvenes y también de los docentes, sin lugar a dudas, que tuvieron que, bueno, revincularse con quienes no estaban en tanto contacto, utilizar medios alternativos como WhatsApp, horas dispares. ¿Los docentes estuvieron a la altura? Sí, y yo creo que dieron mucho más de lo que uno esperaba incluso, porque, primera cuestión, nosotros tenemos que ser claro que hay que reivindicar la presencialidad como un hecho constitutivo del acto educativo. No hay acto educativo si no es a partir de la interacción presencial del estudiante, del docente, del conocimiento, la vinculación con otros estudiantes. Es decir, porque se ha discutido mucho y se viene discutiendo mucho el tema de la virtualidad. Nuestro sistema educativo está basado en la presencialidad, no estaba preparado para esto y es discutible el tema de la virtualidad en procesos formativos, particularmente de niñas, jóvenes y adolescentes. Tal vez en algún tramo uno pueda apostar a la virtualidad, ya, pero no en una formación básica o de grado, sino en otro momento. Lo segundo, los docentes se tuvieron que reinventar e inventar mucho en aspectos de mantener las condiciones para el vínculo pedagógico con el estudiantado. Y ahí tenemos diríamos, un repertorio amplísimo de acciones y actividades que han llevado a cabo los docentes para mantener ese vínculo pedagógico con muchísimas limitaciones, porque hay una limitación que es material y es concreta. Cuando se habla de la virtualidad como fenómeno que podría acortar brechas, por ejemplo, la primera pregunta que se hace, ¿todos tienen acceso a Internet? ¿Todos tienen acceso a los medios tecnológicos? No, eso sabemos que no es así. Entonces ahí estuvo el docente que reinventar. Los docentes tuvo que hasta abonar de su bolsillo cuestiones muy claves, el mantenimiento no solamente del pago de la conectividad de Internet, sino también de los teléfonos para poder vía WhatsApp u otros medios mantener ese contacto con el estudiantado. En promedio, docente, una investigación que estamos terminando por estos días, junto con la Red Estrado y la Universidad de la República, o mejor dicho, Facultad de Humanidades y algunos académicos que están vinculados a la misma, nos están diciendo que trabajaron entre 2 veces y media, 3 veces más en términos de tiempo de lo que trabajaba yendo a un centro educativo. Por lo tanto, yo creo que sí, que estuvo a la altura y lamentablemente muchas veces no se lo reconoce. No se lo reconoce particularmente por parte de las autoridades. Bien. Olivera, le agradecemos mucho estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Pareció oportuno que tener también la voz de ustedes después de que habían estado las autoridades de secundaria. Será motivo también de seguir conversando sobre estos temas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, como siempre. Muy bien.